Es un placer estar aquí con ustedes en esta noche. Si tienen sus Biblias con ustedes, podrían abrirlas en el libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 2. Vamos a dirigir nuestra atención al tema de Dios, nuestra única esperanza, porque Dios es, en verdad, nuestra única esperanza. Y si hay algo de lo que debemos hablar en estos días, es sobre la esperanza, ¿verdad? Hay este sentido de temor que ha caído no solo sobre los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Viajar internacionalmente en este momento es un desastre. Desde Osaka hasta aquí fue en total un viaje de 36 horas. Pasar por aeropuertos que están parcialmente, si no mayormente vacíos, tiendas cerradas, todos caminando con mascarillas y protectores faciales y personas estacionadas por todas partes revisando tus documentos. Porque ya saben, cuando viajas internacionalmente necesitas una prueba negativa de COVID dentro de las 72 horas previas a tu viaje. Y ahora, pasar por un aeropuerto internacional es como atravesar puntos de control en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, y las personas simplemente siguen como en piloto automático. Estaba escuchando las noticias el otro día, y un médico estaba hablando de la vacuna, o de una de las muchas vacunas. Y es interesante porque, antes de que hubiera vacunas, había un destello de esperanza, porque eventualmente algún día tendríamos una vacuna. Esto está aquí. Y tal vez no todos vamos a morir, porque en algún momento habrá una vacuna. Y ahora hay vacunas. Y pensamos, está bien. Finalmente tenemos una vacuna, pero no tenemos suficientes vacunas para vacunar a todos ahora mismo. Y entonces está bien. ¿Cuándo recibiré mi vacuna? Está bien. Sí, recibirás tu vacuna. Pero luego estoy escuchando a este médico en las noticias y este médico dice, escuchen, debemos ser claros sobre esto. Incluso con la vacuna, porque la vacuna no es 100% efectiva, todavía vamos a tener que usar mascarillas y practicar el distanciamiento social incluso con la vacuna. Y entonces ahora, ¿dónde está el próximo destello de esperanza? Bueno, la buena noticia es que nuestra esperanza nunca estuvo en las vacunas. Nunca estuvo en las mascarillas. Nunca estuvo en el distanciamiento social. Nunca estuvo en no ver un coronavirus nuevo. Nuestra esperanza está y siempre estará en Dios y solo en Dios. Todo lo demás nos fallará. Debemos poner nuestra esperanza en Dios. Además de todo eso, ahora hay personas que están perdiendo la esperanza debido a situaciones y circunstancias políticas. Y hay un peligro en ambos lados del camino. Si estabas a favor del partido que perdió, entonces sientes que no hay esperanza y que toda la esperanza se ha perdido porque pusiste tu esperanza en el partido que perdió. Pero si tenías esperanza en el partido que ganó, también estás sin suerte, porque nuestra esperanza tampoco está en ellos. Hay una palabra escondida en Éxodo, capítulo 2. Solo quiero leer algunos versículos comenzando en el versículo 23. Moisés ha sido rescatado, ha descubierto quién es, se ha ido, mató al egipcio, ahora se encuentra en Madián. Y luego escondido aquí en el versículo 23, la historia en Egipto aún continúa. Durante aquellos muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de su esclavitud, y clamaron. Su clamor a causa de su esclavitud subió a Dios, y oyó Dios su gemido, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Gloria. Amén, aleluya. Alabado sea el Señor. Dios nuestra única esperanza. Dios era la única esperanza de Israel. Habían sufrido bajo un rey maniático que estaba empeñado en la destrucción de los israelitas. Y vemos en el capítulo anterior que está instruyendo a las parteras para que maten a los niños varones. Y entonces pensarías que, después de la muerte de este rey maniático, habría algún sentido de esperanza, pero lo contrario es cierto. Durante aquellos muchos días, por cierto, ¿qué días? Ahora recuerden qué más ha pasado aquí. Hemos aprendido sobre la presencia y los planes de este rey maniático, pero también hemos sido presentados a otro personaje. Este personaje esperanzador,
este bebé que ha sido rescatado, y Moisés que ha sido enviado en la cesta, y él se va a la casa del faraón, y pensamos que de alguna manera hay esperanza en él. Pero luego, aquel en quien estábamos poniendo algo de esperanza se va. Y puede haber desesperación porque pensamos, ciertamente, si Dios va a liberar a su pueblo, podemos ver hacia dónde va esta historia. Uno del pueblo de Dios fue rescatado del rey asesino, y luego termina en la casa del rey asesino. Ciertamente él se levantará en la casa del rey asesino, y ganará poder en la casa del rey asesino. Y luego, cuando el rey asesino muera, usará el poder que tiene en la casa del rey asesino para liberar al pueblo de Dios. Dios, eres tan sabio al poner a Moisés en la... Espera, ¿qué? Moisés se ha ido. Ese rey está muerto. Conozcan al nuevo jefe, igual que el viejo jefe. Y hay desesperanza. De muchas maneras, este texto es una historia de dos perspectivas. El primer versículo, y realmente los 2/3 iniciales del primer versículo, son sobre la perspectiva de la tierra. Miramos la situación desde la perspectiva de la tierra. Miren el versículo 23. Durante aquellos muchos días murió el rey de Egipto. Recuerden todas las otras cosas que sucedieron. Esos muchos días. ¿Qué muchos días? Estos muchos días cuando un rey maniático quería destruirnos, y había uno que parecía que iba a ser levantado, y luego ese se va y se marcha a Madián. Durante aquellos muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de su esclavitud y clamaron pidiendo ayuda. Desde la perspectiva de la tierra, las cosas están mal y no hay esperanza. Lo único peor que la esclavitud es la muerte, y estos son esclavos que están siendo perseguidos hasta la muerte. Pero luego hay una declaración en el medio de las dos perspectivas. Su clamor por rescate de la esclavitud llegó a Dios. Y ahora vemos la misma situación. Nada ha cambiado en la tierra, en el versículo 24. Amén. De hecho, nada va a cambiar por un tiempo en la tierra. Y oyó Dios su gemido, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Estas 4 palabras nos señalan la esperanza que tenemos en Dios. Estas 4 palabras nos enseñan algo acerca del Dios de esperanza y sobre nuestra esperanza en Dios. Primero, Dios oyó sus gemidos. Dios oyó sus gemidos, sus clamores, y Dios escuchó. Hay esperanza en que Dios escuche. Amén. Hay un par de cosas que podemos observar en esto. Una cosa que vemos en que Dios escuche es que Dios se distingue de los ídolos de Egipto. En el Salmo 115 encontramos una palabra útil. Si pueden, abran sus Biblias en el Salmo 115. Salmo 115. Y escuchen las palabras del salmista. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. ¿Por qué han de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No emiten sonido alguno con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿Recuerdan? Dios oyó. Ellos estaban en la tierra de los ídolos, la tierra de Egipto, la tierra de los ídolos. Este salmo hace una clara distinción. Los ídolos tienen oídos, pero no oyen. No hay esperanza en los ídolos. Pero el Dios de Israel oyó. Amén. Es una buena noticia que Dios escuchó. Esto es increíblemente importante porque cuando nos encontramos en situaciones donde carecemos de esperanza, tenemos la tendencia de dudar del cuidado de Dios hacia nosotros. Dudamos que Dios esté prestándonos atención. Entonces, esta declaración, Dios oyó, confronta ese miedo inmediato que tenemos, ese miedo que dice que no tenemos esperanza, o que dice que tenemos que buscar algo más en lo que confiar. Dudamos del cuidado de Dios. Tememos lo peor, nos alejamos de seguir a Dios, sacudimos el puño contra Dios,
todo porque no sostenemos esta verdad y no vemos la realidad desde la perspectiva del cielo. Solo miramos lo que vemos aquí en la tierra. Moisés quiere que sepamos que, incluso en esos días oscuros en los que nadie sabía lo que Dios estaba haciendo, Dios oyó. La Biblia lo deja claro. Dios nos escucha. Salmo 55:17 dice, tarde, mañana y mediodía me quejaré y gemiré, y Él oirá mi voz. Proverbios 15:29, Jehová está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. 1 Juan 5:15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amados, es un privilegio ser escuchados por Dios. Déjenme decirles esto, si necesitan leer el resto del texto para tener esperanza, se han perdido de algo. Porque si nos detuviéramos justo aquí, esto sería una buena noticia. Amén. Es un privilegio ser escuchados por Dios. El Dios que sostiene el universo nos escucha. ¿Pueden imaginarlo? Una de las cosas que me encanta hacer es mirar a través de telescopios. Me encanta mirar la astronomía, los planetas, las estrellas. Me encanta ver libros sobre las estrellas y los planetas y esas cosas. Hay personas hablando de ir a Marte. Yo digo, bueno, tengo un amigo que es astronauta de la NASA y le pregunté, sé que probablemente nunca podría suceder, pero ¿qué tendría que hacer alguien para llegar allá? No voy a ir, solo quiero saber. Alguien irá a Marte. Los hombres han pisado la Luna, y eso apenas rasca la superficie de nuestro sistema solar, mucho menos de nuestro universo. Es vasto, y Dios lo sostiene todo por la palabra de su poder, y sin embargo nos escucha. Sí, amén. Saturno es glorioso con todos sus magníficos anillos, pero Dios no escucha a Saturno. Pero cuando el pueblo de Dios clama, Dios nos escucha. Sé lo que algunos de ustedes están pensando. Ten cuidado, hermano, porque yo he estado clamando a Dios, y Dios no me ha escuchado. ¿Puedo decirles esto con toda suavidad y con todo el amor posible? Arrepiéntanse. 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 ¿Por qué? Número 1, porque están contradiciendo la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios te escucha, y tú dices que no lo hace. Pero es aún más significativo que eso. ¿Qué tan arrogante debo ser para asumir que si Dios me escuchó ya debería saberlo? Porque si me escuchó, ¿habría hecho lo que pedí? Que Dios nos ayude. ¿Quiénes creemos que somos para juzgar si Dios nos escuchó, basándonos en si Él hizo lo que le pedimos? Examinémonos. Dios nos escucha. Y es un privilegio ser escuchados por Dios. No dije que sea un privilegio que Dios haga lo que le pediste cuando te escuchó. Dije que ser escuchados en sí mismo es un privilegio. A través de la oración tenemos comunión con Dios, y hay un gran consuelo en esto. Cualquiera que sea tu sufrimiento, recuerda dos cosas. Número 1, es temporal. Y número 2, no se compara con lo que te espera, independientemente de si tus circunstancias cambian o no. Pablo dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y ha estado esperando por miles de años. Dios nos escucha. Dije que si eso fuera todo sería suficiente, pero no lo es. Amén. Dios nos escucha. Segundo, Dios recuerda su pacto. No descuides esas dos últimas palabras. Él recuerda su pacto. En otras palabras, Dios no recordó a Israel porque clamaron lo suficientemente fuerte o durante suficiente tiempo. Amén. Si ese fuera el caso, los profetas de Baal habrían tenido una oportunidad. Amén. Me refiero a que estaban allí, y aquí está Elías, y ya saben, están ofreciendo sacrificios, y los profetas están allí clamando, haciendo todo tipo de ruido, cortándose a sí mismos, haciendo todo lo que podían imaginar. Y Elías dice, tal vez hagan un poco más de ruido. Tal vez consigan a unos amigos más para unirse. Dios no recordó a Israel porque ellos fueran los buenos. No lo eran. No hay buenos.
Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Deja de leer tu Biblia de esa manera. La leemos como si estuviéramos leyendo una película del viejo oeste, como si pudiéramos identificar al bueno y al malo. Y cada vez que lees acerca de los israelitas, es como si estuvieras leyendo sobre el tipo con el sombrero blanco, el héroe que llega a resolverlo todo. No, absolutamente no. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Israel fue rescatado y redimido a pesar de ser pecadores. De hecho, fueron redimidos de su pecado. No eran inocentes ni sin pecado, y Dios no les debía su liberación. Considera cómo nos acercamos a Dios cuando nos sentimos desesperanzados. Una de las razones por las que nos sentimos sin esperanza es porque decimos, escucha, soy una buena persona. Porque estoy pasando por esto. Voy a la iglesia. Porque estoy pasando por esto. No hago cosas malas. Porque estoy pasando por esto. Yo soy esto, no soy aquello. Por lo tanto, ¿por qué estoy pasando por esto? Como si esa fuera nuestra teología. Nuestra teología muchas veces parece decir, mientras yo sea, aunque sea un poco mejor que las peores personas que conozco, las cosas deberían ir bien para mí. En otras palabras, nuestra esperanza descansa en nuestra propia bondad relativa. Pero lo que Dios recordó no fue tu bondad. Dios recordó su pacto. Él recordó su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y por cierto, cuando la Biblia dice que Dios recordó su pacto, no es como cuando tú recuerdas algo. Amén. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguna vez has tenido esa situación como padre, donde estás ocupado, corriendo de un lado a otro, y de repente un niño está frente a ti mirándote con esa mirada que comunica inmediatamente, ¿sabes qué? Se supone que debo recordar algo ahora mismo. No tienes idea de qué es, pero sabes que ese niño sí lo sabe. Y luego el niño dice lo que sea que tienes que recordar, y de repente te viene a la memoria. No. Dios no es así. Amén. Cuando el texto dice que Dios recordó su pacto, no está diciendo que Dios, ocupado sosteniendo el universo con la palabra de su poder, de repente dice, oh, esperen un momento, ustedes están sufriendo. Lo siento, alguien gire esa galaxia mientras voy y resuelvo esto. No, eso no es lo que significa. La misma naturaleza de Dios rechaza por completo esa idea. Dios no es un ser que olvida o se distrae. Todo, pasado, presente y futuro, está abierto y expuesto delante de Dios, y nada puede ser ocultado de Él. Cuando hablamos de que Dios recordó su pacto, estamos hablando de la providencia de Dios. Dios está activamente obrando. Él está trabajando todas las cosas de acuerdo con su voluntad y con su pacto. Para Israel, esto es maravilloso en este contexto. Ellos estaban en esclavitud en Egipto. Y para su contexto inmediato, que Dios recordara su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y que eventualmente los sacara de Egipto hacia una tierra prometida, era buenas noticias en un sentido temporal. Pero que Dios recuerde su pacto es mucho más que trasladarlos de un lugar a otro. Estoy agradecido de que Dios recuerde su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, pero estoy aún más agradecido de que Dios recuerde su pacto consigo mismo. Estoy agradecido de que Dios recuerde el pacto de redención. Amén. Porque en el pacto de redención, el Dios que creó el mundo y todo lo que hay en él, ha existido eternamente antes del mundo. Este Dios que existe eternamente y perfectamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios. Pero el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu. Y el Espíritu no es el Padre, ni el Hijo. Amén. Un solo Dios, tres personas, que existen en perfecta unidad y armonía dentro de la Trinidad, sin necesitar absolutamente nada. Por favor, no te pierdas esto. Si Dios necesitara algo, eso significaría que es deficiente. Y si es deficiente, no sería Dios. Dios no necesita nada. Y la unidad dentro de la Trinidad, la armonía dentro de la Trinidad y el amor dentro de la Trinidad es perfecto. Y ese amor perfecto derramó creación y redención. En el pacto de redención, el Padre, por amor al Hijo, le otorga un pueblo.
Puedes leer sobre esto en Juan capítulo 17. Cuando Jesús habla con el Padre acerca del pueblo que le dio, el Padre le entrega un pueblo al Hijo. Y el Hijo, por amor al Padre, se envuelve en carne, vive una vida perfecta sin pecado, muere la muerte que los pecadores merecen, todo para que pueda, por amor al Padre, redimir al pueblo que el Padre le dio antes de la fundación del mundo, en el pacto de gracia. Pero espera, no termina ahí, porque el Espíritu, que no es el Padre ni el Hijo, pero es una perfecta expresión del amor entre el Padre y el Hijo, aplica la redención a todos aquellos por quienes el Hijo murió porque el Padre los entregó. Eso es el pacto de redención. Así que sea lo que sea que estés atravesando, recuerda esto: Dios recuerda su pacto, y Dios redime a su pueblo. Por eso el texto no dice, bueno, cuando Dios finalmente se dio cuenta, envió a su Hijo. No. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Gálatas 4:1. En otras palabras, Dios recordó su pacto. Y hay un tercer punto aquí. Dios ve a su pueblo, Dios escucha. Dios recuerda su pacto, y Dios ve. Esto responde a nuestra pregunta más ardiente, porque en medio de nuestra desesperanza, cuando olvidamos a Dios, nuestra única esperanza, y comenzamos a buscar en otros lugares, muchas veces es porque olvidamos esta realidad. Dios ve. Y hay algunos de nosotros que no queremos creer esto. De hecho, hay algunos de nosotros que no encontramos consuelo en esto. Hay algunos que han pasado por cosas tan dolorosas y tan desesperanzadoras que pensamos que la única forma de lidiar con la realidad de Dios es intentar protegerlo de la responsabilidad de haber visto eso y no haber hecho algo para detenerlo. Pero el Salmo 121 no te deja pensar así. Dios ve. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. El que te guarda no dormirá. He aquí, el que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu vida. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Cuando llegó ese diagnóstico de cáncer, Dios estaba mirando. Cuando ese hijo se desvió, Dios estaba mirando. Cuando fuiste difamado y maltratado, Dios vio. Cuando murió ese ser querido, Dios también lo vio. Cuando tu familia se rompió y se hizo pedazos, Dios lo vio. Y sé que algunos de ustedes están pensando, eso no suena muy esperanzador, hermano. Eso es porque no has considerado la alternativa. La alternativa sería que sirviéramos y adoráramos a un Dios que se pierde cosas, en lugar de un Dios que obra todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. La alternativa es absolutamente insoportable. La idea de que de alguna manera haya momentos en mi vida en los que Dios no vea. La idea de que haya momentos en mi vida en los que Dios no sea capaz de ser mi esperanza y por lo tanto tenga que confiar en algo o alguien más para ser mi esperanza. Porque aquí está la realidad triste. Si Dios no puede intervenir, ¿en quién más puedo confiar? Cuando Israel estaba en esclavitud, Dios vio, y cuando llegó tu día más oscuro, Dios también vio. Finalmente Dios sabe. Dios sabe. ¿Qué sabe Dios? Sí, Dios sabe. En este saber hay una imagen de amor y compasión. Dios sabe. Él ama y tiene compasión. Dios sabe. ¿Por qué es Dios nuestra única esperanza? Porque Dios es el único que escucha, que recuerda, que ve y que sabe. Él sabe íntimamente. Dios sabe qué circunstancias maximizarán su gloria. Dios sabe cuánto puedes soportar. Dios sabe lo que realmente necesitas. Y Dios sabe que tu libertador está viniendo. Porque el Dios que sabe es el Dios que libera. Entonces, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios durante cientos de años mientras Israel sufría en Egipto? Mientras sufrían como esclavos, mientras sufrían indignidad y a veces incluso la muerte. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios en tu día más oscuro, en tu hora más oscura?
Y la respuesta es, estaba en el mismo lugar en el que estaba cuando aplastó y mató a su único hijo para hacer las cosas bien. Él estaba donde siempre está, siendo nuestra única esperanza. Pedro escribe en 2 Pedro 3, 8-10. Pero amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, entonces los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Adiós, Saturno. Adiós a todo lo que conocemos en este mundo. Dios es nuestra única esperanza. No hay otra esperanza más que nuestro Dios que escucha, nuestro Dios que recuerda su pacto, nuestro Dios que ve y nuestro Dios que sabe. Volvamos al Salmo 115, donde dejamos el versículo 8. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Cualquier cosa en la que confíes además de Dios es un ídolo, porque Dios es nuestra única esperanza. Y en el momento en que confías en algo más, estás diciendo que Dios no es quien dice ser. Estás diciendo que Dios no es nuestra única esperanza. Y cualquier cosa o persona en la que pongas tu confianza se convierte en aquello que estás usando para reemplazar lo que solo Dios puede ser. Versículo 9, Salmo 115. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón, confía en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. El Señor se acordó de nosotros. Él nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes. ¿Por qué? Porque Él oye. Él recuerda su pacto. Él ve y Él sabe. Ahora bien, a veces encuentro que incluso todo esto junto no parece ser suficiente para algunos. Escucho, entiendo todo eso, hermano, pero no sabes cuán mal estuvo. No sabes cuán mal está. No sabes lo que Dios... Bien, detente por un momento. Solo por un momento pongamos eso en pausa. Hagamos un pequeño ejercicio mental. En lugar de pensar en tus circunstancias, puedo recordarte tu pecado. ¿Dios escucha? Sí. ¿Dios recuerda? Sí. ¿Dios ve? Sí. ¿Dios sabe? Sí. Y sin embargo, ha sido misericordioso contigo y no has recibido lo que tu pecado merece. Y la única razón por la que no lo has recibido es por esto mismo que hemos puesto en pausa. Dios oye. Él recuerda su pacto. Él ve y Él sabe. Y la culminación de todo esto fue la persona y obra de Cristo. Cuando Israel clamó a Dios, no tenían idea de que su liberación ya estaba en camino. Pasarían años antes de que su libertador llegara. Y lo que pensaban cada día era, nos ha olvidado. Pero como creyentes del nuevo pacto, tenemos el beneficio de la retrospectiva. Sabemos el resto de la historia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Esa es nuestra esperanza. Y porque esa es nuestra esperanza, no necesitamos buscar en ningún otro lugar. Oremos, oh nuestro buen y misericordioso Dios. ¿Cómo te amamos, adoramos, agradecemos y alabamos por escuchar, por recordar tu pacto, por ver y por saber? Concede por tu gracia que podamos descansar en la esperanza que trae esta verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén.